Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No Compitas, Haz Compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo. O tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No Compitas, Haz Compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Y pues si ya vieron la descripción de este video o de este episodio, pues estamos con una persona que pues es un episodio que ya tenía rato tratando de hacer. Es un episodio que voy a hacer desde aquí el apunte. Es un episodio complejo, o sea, en el sentido de que también me tocó como tratar de investigar, de hacer, de conocer un poco más para poder hacer las mejores preguntas posibles, pero va a estar muy interesante y creo que es una época perfecta para este tipo de cosas y por eso pues agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. El día de hoy estamos con Sheila. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir, gracias por aceptar. Y también, o sea, es la primera vez que acepto una entrevista o un podcast porque soy medio introvertida en ese aspecto, pero espero que podamos platicar padre y poder dejar algo, ¿no? Aquí. Sí, estoy seguro que sí. Y bueno, primero que nada, o sea, creo que estamos en una época que cada vez se va a intensificar más en el tema político, ¿ok? O sea, solo hoy, entre ayer y hoy, creo que todas las conversaciones con todos los amigos que vi en el fin de semana, sí, fue política, de un tema u otro, ¿no? O sea, siempre fue, incluso muchas de las pláticas estuve en reuniones con mi familia, con mis amigos y estaban hablando de política. Entonces hablamos de la política que hablaron en sus reuniones. Claro. Es un tema que va a estar cada vez más presente. Ahora, entonces, por eso creo que el estar con una persona que se dedica a eso desde una perspectiva tal vez que todos sabemos que existe, pero igual y no es tan común como tú. Por eso quería que pudiéramos platicar el día de hoy. Entonces, me encantaría, por favor, que nos contaras un poco de tu trabajo y de lo que haces. Ya. Pues mira, la verdad es que hace 6 años empecé en este tema de la política, porque yo vivía en Monterrey y un personaje político me insistió y a que viniera y vine y la verdad hicimos un clic súper padre porque él veía la política muy humana, ¿no? Okay. No veía como el típico dime diputado, dime alcalde, ¿no? Y eso me gustó porque me dejó ser y me dio como esa oportunidad de ser creativa y deshacer pues todo lo que le hacían y le decían para que hiciéramos algo que llamara la atención y que aparte fuera fiel a lo que él era, ¿no? Y pues empecé con él y de ahí me fui conectando y él mismo me fue recomendando con otros personajes políticos hasta que me decidí a abrir mi consultoría, que se llama Sombrero, ¿no? Okay. Y pues en Sombrero la verdad es que somos medio raros porque nosotros elegimos con quién trabajar y me da mucho gusto decir esto porque en esta temporada política la verdad es que la mayor de las consultorías pues es como entre más clientes mejor, ¿no? Y nosotros no, o sea, nosotros le ponemos mucho amor y alma a todo lo que hacemos y nos gusta meternos hasta la cocina y nos gusta también entender al cliente, ¿no? Entender que es una persona más allá de un político, ¿no? Y dejar de ver al político como un personaje apático, corrupto, sino verlo como una persona que también tiene ganas de chambear, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros pues todos los días, ¿no? Yo te conocí hace varios años en el tema de agencias de publicidad, de marketing y todo esto, ¿no? Hoy estás enfocada, especializada e incluso pues estudiando, lo platicamos, ¿no? O sea, como varios temas ya de la política. ¿Qué tan diferente es trabajar
con marcas, con productos, con servicios, con empresas, a trabajar en el área política? Pues creo que ha sido muy diferente para mí porque va a sonar raro, pero cuando trabajaba con marcas y publicidad me sentía más como sistematizada, ¿no? Okay. Como que esperaban algo de mí y yo tenía que dárselos. Y con los políticos no ha sido así, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Es yo soy quien soy y ellos son quienes quieren ser y lo que hacemos es, pues, comunicarlo, o sea, ser muy transparentes en eso, ¿no? Y en mi primera experiencia de publicidad, que le mando un saludo a Ulises, cuando espero que veas mi podcast, él era un rockstar, digo, sigue siendo. Y ahí aprendí a trabajar con, pues, una persona inteligente y protagonista, ¿no? Y eso me enseñó también a ser muy paciente y a que no siempre como agencia o consultora tú tienes que protagonizar, ¿no? Sino también tienes que dejar ser a tu cliente y respetar mucho eso, ¿no? Pero no dejar de ser quien eres. Creo que eso es importante también. O sea, y lo digo porque hay diferentes ideologías en partidos, ¿no? Hay consultores que solo trabajan con el PAN, o con Morena o con Movimiento Ciudadano. Yo no trabajo con partidos, yo trabajo con personas. Y si en el partido hay una persona que tiene un buen proyecto, tiene un buen perfil y es fiel a lo que él quiere ser, pues yo ahí voy a estar, claro, si me invitan, ¿no? Claro, que creo que hoy más que nunca queda claro que ya no es un tema de partidos, ¿no? O sea, lo vemos en el sentido de que si hace, no sé, 15 años, 20 años hubieran mostrado el clima político hoy a 20 años, hubieran dicho no tiene sentido. Sí, claro. Entonces, hoy más que nunca, esa filosofía pues es lo más lógico, ¿no? Pero el hecho de haberlo visto desde tiempo atrás, pues es lo que hace que hoy tengas el éxito que tienes. Ahora, o sea, yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en algunas campañas políticas, pocas, pero en algunas campañas políticas, ¿no? Y había muchas partes muy entretenidas y muy divertidas que me gustaban mucho, pero había otras partes que no. ¿Cómo, o sea, después de estas primeras experiencias con partidos, cómo era tu lectura? O sea, ¿ya te gustaba, ya te apasionaba, ya había cosas como que decías, no sé, o fue como bueno, pues siguió llegando el siguiente cliente? Porque la publicidad es muy así, ¿no? De que, ok, tal vez no te gusta tanto, pero llegó un cliente, te pagó bien, te fue bien, los resultados fueron buenos, entonces te quiere volver a contratar y de ahí viene otro y de ahí viene otro. Y cuando te das cuenta ya tienes un montón del mismo giro y no supiste ni cómo pasó. Por lo menos en el publicidad, marcas y empresas. Claro. En la política y en tu experiencia, ¿cómo fue? O sea, ¿fue como una decisión consciente? ¿Fue como poco a poco? ¿Vamos a ver qué pasó? ¿O cómo fue como esa experiencia o esa transición? Pues me invitaron en 2018 a hacer una campaña a senador y en ese trayecto me invitaron a una campaña de alcaldía y también llevábamos una campaña de diputación federal. Y yo dije, espérate, o sea, todo va muy rápido. William, mi esposo, estaba viviendo en Argentina, estaba estudiando en Brother. Okay. Y dije, no puedo, o sea, no. Y le llamé y le dije, tienes que tomar el primer avión que veas y venir a ayudarme, ¿no? Y lo que hicimos fue meternos, sudarlo, caminar con ellos, sufrirlo, enojarnos, grillarnos, o sea, todo lo que conlleva una campaña, pero disfrutarla al final, ¿no? Porque si no disfrutas lo que haces, pues te pesa. Claro. Y por lo menos a mí, después de 5 años, no me pesa estar aquí, al contrario, ¿no? Y lo que sí ha sido complicado es como conocer gente que le apasione la política, ¿no? Ahorita todos quieren, no sé, vemos en las campañas de Samuel o de Mariana y todos quieren estar ahí, pero no entienden que hay un trabajo detrás. O sea, no es una ocurrencia de que los tenis sean fosfo. No lo es. Es parte de trabajar y de entender a tu cliente, ¿no? Y eso cuesta trabajo y tiempo, ¿no? Claro. Y creo que también la perspectiva mucho desde afuera, incluso gente que está metida en el tema de marca y así, ven al tema de marketing político o consultoras políticas como que son estos bomberos que apagan incendios todo el día, ¿no? O que todo es control de riesgos. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes tú? Es dependiendo del cliente. Okay. O sea, hay un cliente que hablo con él 24/7, no solo para apagar fuegos, sino también para decisiones o
platicadas o lo que sea, ¿no? Y es padre que te tomen en cuenta en todas las decisiones que suceden, pues, en un ayuntamiento o en una diputación, ¿no? Pero creo que se basa mucho en tu modelo de negocio, ¿no? En qué tanto quieras estar presente y qué tanto quieras estar ahí para él. Y en mi caso, pues sí te puedo decir que yo a la par no puedo llevar más de 4 clientes por mi modelo de negocio y por cómo me meto y por cómo soy, ¿no? Y lo que le he dicho a la gente que trabaja conmigo es pues lo mismo, o sea, tú tienes una vida así, pero al mismo tiempo pues tienes que apasionarte por lo que haces y dar resultados. Entonces, es complicado, sí es 24/7. Si no te dicen que no, te están mintiendo. Pero vale la pena porque cuando ganas, o aunque no ganes, bueno, no me ha tocado no ganar afortunadamente, pero cuando ganas dices, valió la pena la chinga. O sea, valió la pena no dormir, valió la pena enojarme con todo el mundo, valió la pena caminar, porque al final ganamos y no solamente ganamos, sino estamos haciendo algo bien. Estamos haciendo algo fregón y eso está padre, ¿no? Y que la gente al día de hoy, como tú dijiste, hable de la política sin tener ese miedo y esa apatía, está padre porque forma parte de esa nueva ola de personas interesadas en lo que pasa en su ciudad, ¿no? Sí. Y no solamente verlo como, ay, qué hueva AMLO, ay, qué hueva sus mañaneras de 8 horas, sino también verlo como una oportunidad de decir, ahorita nosotros tenemos esa voz. Antes no nos tomaban en cuenta. Por ejemplo, a mí como mujer ha sido bien difícil, o sea, entrar a reuniones de puro señor de 50 años y decir, hola, tengo ideas, ha sido bien difícil. Sin embargo, pues tienes que tener paciencia y no quitar el dedo del renglón, yo creo. Sí, justo ese es un tema muy, muy importante porque yo en la poca experiencia que tuve en temas políticos, justo me tocaba entrar a reuniones eran señores de más de 45 años, todos. Y todos son expertos y todos saben un montón y todos han estado en 17,000 campañas y todos. Claro. Y luego entro yo de 22, ¿no? Y es como que, sí, está bien. Y el demostrar que tienes un conocimiento, por lo menos en una área, el que escuchen tu voz, para mí fue complejo. Ahorita que decías, o sea, yo como mujer, pues sí, por supuesto, o sea, ya es otro tema distinto. Pero justo pensando en esto, y tú decías, nosotros tenemos como este tema de elegimos con quién trabajar. Te preguntaría, ¿qué tiene que tener un candidato o una candidata para que tú elijas trabajar con ellos? Pues un proyecto a largo plazo, un proyecto que no se termine con ganar, sino un proyecto que sea más allá del ego y más allá de lo que quiera el partido, sino un proyecto de vida, ¿no? Tener claro, pues, cuando yo me siento con un cliente y me invita o yo lo invito, tomamos un café o así, se nota. O sea, lo mismo cuando hablas con una persona, ¿no? Se nota cuando tiene aspiraciones, cuando tiene sueños, cuando le apasiona lo que hace, ¿no? Y eso yo lo tengo claro cuando me siento con alguien que voy a trabajar, ¿no? Y me ha tocado también decirle adiós a clientes. O sea, y decir, bueno, yo ya no estoy en el mismo, ya no vibro igual que tú, aunque suene muy millennial, pero o sea, ya no estamos en el mismo proyecto, ya no veo en ti lo que vi en ese primer momento, ¿no? Porque no por ganar dinero pronto o por ganar dinero vas a dejar de ser fiel a lo que eres. Sí. ¿No? Y que son como esas prácticas que también antes conocíamos, ¿no? O que tenemos en mente, o sea, a veces por desconocimiento, a veces por una mala experiencia. Que creo que para mí una de las diferencias principales entre trabajar con marcas o trabajar con políticos es esa. Que de repente por una marca pues dices, pues es que ellos, ¿no? O sea, como que esa marca no es buena o esa marca no trabaja bien o no te paga o lo que sea. Pero cuando es con política es como que el partido o la política, ¿no? O sea, con una experiencia ya te vuelves como todos son iguales. Claro. Y creo que eso es parte o ejemplifica mucho de la idea que tenemos de política en México, para mi perspectiva. ¿Cómo has visto como de repente, como te decías, me ha tocado afortunadamente pues ganar, ¿no? Y digo afortunadamente yo entre paréntesis porque obviamente es por un montón de trabajo detrás. Claro. Y por la buena selección de los clientes, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ver. Claro. Pero ¿cómo te ha tocado ver ese cambio de, ya ganaron? ¿Se vuelve diferente la relación? ¿Se vuelve igual? En algunos sí, en algunos no. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia de ya que terminamos la campaña, ya que ganamos, ya que pasó todo eso, qué sucede después?
Hay como un mes de bajón, o sea, la verdad, en el cual estás exhausto. O sea, estás exhausto y dices, ya, güey, ya, no quiero saber nada de esto, ¿no? Y después viene como la reconstrucción. Y justo es una de los diplomados que tomé hace unos meses con una consultora que me encanta, que es Gisela Rubak. Y decía, ganar es una parte, pero el ejercer el poder es la parte más importante, ¿no? Justo el diplomado se llama así. Y es reconstruir todas esas propuestas que fuiste y le dijiste a los ciudadanos, ver qué es viable también, ¿no? Qué es viable y qué se puede hacer a pronto, mediano y largo plazo. Y ser muy organizados. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar de la mano con el gabinete, porque solo no puedes. Tienes que sumar talento, tienes que sumar personas y tienes que escuchar, o sea, escuchar a la gente también qué es lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces tú propusiste algo padrísimo, pero la realidad es que la gente, no sé, quiere agua, o sea, no quiere un camión súper padrísimo, quiere tener agua en sus casas, ¿no? Entonces también es importante eso y creo que mi trabajo ha sido como aterrizarlo, ¿no? O sea, aterrizar al personaje y decir, ok, espérate, o sea, eso es lo que quieres tú, pero no es lo que quiere la gente, ¿no? Y es difícil, porque como mujer y como ya no tan chavita, pero es difícil plantarte y decir no, ¿no? Pero cuando ven los resultados y cuando ven que lo hiciste por una razón, que va más allá de lo que tú quieres, es cuando entienden cuál es el trabajo que hacemos. Claro. Y que también voy a este otro tema. Muchas veces pensamos en el marketing político, las consultoras como, ok, trabajan con los políticos o con las campañas o con todo esto durante las campañas. Y ya te ganaron, ok, adiós, siguiente cliente. Pero pues la realidad es que no es así. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se vuelve la dinámica? ¿Es una dinámica diferente? ¿O qué pasa ya cuando mira, sigues ese proceso? Ahí, por ejemplo, no me ha tocado porque nosotros no aceptamos clientes de campaña. O sea, se nos acercan clientes a decir, llévanos la campaña, bla, bla, bla. Y yo me siento con ellos y les digo, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿No? O sea, el primer paso, quieres ganar, no sé, vamos a poner la senaduría. Ok, va. ¿Qué sigue después? O sea, ese es tu proyecto de vida, solo quieres eso, solo estás buscando eso. No soy yo la indicada, ¿no? Yo busco algo a largo plazo y busco algo que genere impacto en la ciudad en la que vivo, ¿no? Entonces ahí nos recortamos pues la mitad o más, el 90% de los clientes. Y la segunda, por ejemplo, mi esposo sí toma campañas, pero lo toma de manera externa. Pues es dependiendo de lo que tú quieras como negocio. Yo, por ejemplo, pues no tomo proyectos a corto plazo. Que creo que algo que está muy presente, sobre todo en esta época, ¿no? O sea, en esta ola de campañas que hay, es el tema de esos cambios, ¿no? El dejar un puesto por otro, oye, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Como Samuel, que dejó la gobernatura para ir por la presidencia, otros candidatos que cambian de partido. ¿Cómo ves esa parte? O sea, ¿cómo ves, pensando en que tú, como decías, o sea, me siento con ellos y veamos su carrera política y creo que también ha estado como muy... o sea, te voy a poner cuál es mi perspectiva, ¿no? De repente, para mí, el ser un actor político, pues es una carrera, es un trabajo, ¿no? Y al final, el ser un trabajo, pues tú te cambias de trabajo, ¿no? Claro. O sea, te cambias de trabajo conforme pues hay una mejor oportunidad, quieres un crecimiento personal. Al final, pues estás tú, ¿no? Pues encima de cualquier otra empresa y estás buscando tu crecimiento. Obviamente, cuando lo llevamos al tema de política, pues involucra ya a otras personas y otras responsabilidades, pero al final sigue siendo un trabajo. Si tú quieres ayudar a la gente y encuentras que hay otro lado donde puedes ayudar mejor, donde puedes hacer, para mí, bajo mi lógica, pues lo más congruente sería pues ir avanzando, ¿no? Claro. De la manera en la que cada quien crea. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves todo tú en esta época? Pues mira, es el famoso chapulineo, ¿no? Y yo creo que es dependiendo de tu perfil. O sea, yo conozco políticos que se han cambiado porque ya no son afines a lo que quieren y a su meta de vida. Y es válido, ¿no? Como lo que dijiste, o sea, es válido poder cambiar de trabajo. Pero también hay otros que lo hacen cegados por su ego y por la misma decisión que quieren a toda costa. Claro. Entonces yo creo que no hay una regla como tal para todos, ¿no? Sino es más bien ver qué clase de persona es
y qué clase de propuesta nos da. Y si realmente es una persona hecha, no necesita otro partido o un partido. Necesita creer en sí misma y hacerlo, ¿no? Entonces, pues no sé, dependiendo. O sea, por ejemplo, si alguno de los clientes que tienes hoy te dijera, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de partido. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, ¿qué les dirías? Me desmayo. Me ha tocado hablar con ellos de este tema y digo, yo les digo que mientras sea por un tema, o sea, un tema, ¿cómo decir? Que es fiel a sí mismo y que tiene un proyecto a largo plazo y que tiene entereza de lo que quiere y yo puedo acompañarlo en el camino, no tengo problema, ¿no? Porque también soy muy leal a los que creen en mí. Sí. Pero si veo que es porque se está perdiendo en el camino y porque está cegado por una idea, y pues ahí me retiraría, claro, ¿no? O sea, con todo y que tengamos una buena relación, siempre me tengo que cuidar también a mí, ¿no? Sí, que al final, o sea, es eso, tu imagen pues también tiene un valor y es como muy... O sea, y es un trabajo complejo porque al final tienes como que toda la responsabilidad o por lo menos así lo veo desde afuera y tú me vas a corregir, pero de repente tienes como toda la responsabilidad o todo el peso de todo lo que sucede y todo lo que pasa y sufres igual si pasa algo, si sucede algo, si para bien o para mal, pero no tienes la misma exposición pública, ¿no? O sea, eso, ¿cómo lo sientes? ¿Bien? ¿Mal? Me encanta. O sea, a mí me encanta estar detrás de la cortina, la verdad. Y dejar brillar a mi cliente, porque ese es su trabajo y este es el mío, ¿no? Claro. Y de hecho, yo en 2021, el 2019, no me acuerdo, borré mi Facebook. Okay. O sea, con todo y que me dedico a esto, dije adiós. O sea, ¿por qué? Porque primero, para mí fue dejar de perder el tiempo en algo que no merecía. Y segundo, fue aprender a leerlos a ellos. O sea, y dejarlo ser también, ¿no? No lo que me guste a mí ver en mis redes, sino lo que los ciudadanos quieren ver de ellos o lo que ellos quieren exponer de su vida también, ¿no? Y sí me he cuidado mucho, la verdad, a veces exagero. O sea, casi no publico cosas, casi no digo nada, porque no me gusta protagonizar. O sea, para mí estar aquí hoy es súper difícil. Pero también entiendo que en esta nueva etapa quiero que la gente se sume y a trabajar en esto. O sea, porque es bien complicado también tener gente en mi empresa, en mi consultora, que le guste la política, o sea, y que la entienda. Entonces, si con esto puedo atraer a uno que quiera trabajar conmigo, perfecto, ¿no? O sea. Sí, porque se vuelve un tema de no es que voy a poner así, no es que te apasione la foto o el diseño, es que también quieras que con tu talento, ya sea en foto, en escritura, en diseño, en hablar en público, en lo que sea, le aportes a, ¿no? Claro. un ambiente que pues al final está beneficiando a muchas personas. O sea, que compartas tu talento en un área en la que puedes impactar de una manera pues muy diferente a la que lo harías en una empresa de un producto o servicio. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Entonces tienen que también estar como que en esa línea de entendimiento, que creo que es lo que a muchas personas no lo ven así, porque tampoco hay una comunicación. O sea, no, por ejemplo, yo estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales. No tuve una sola clase que tuviera que ver con política, ¿no? Sí. O sea, en ningún momento fue como oye, estudias Mercadotecnia, podrías dedicarte a marketing político. O sea, Claro. es como, es una opción, ¿no? Igual no te gusta, pero por lo menos ahí está. Claro. Jamás, ¿no? Entonces es como, oye, y siendo, o sea, yo estudiando en una universidad pública, o sea, también, que al final, o sea, el tema de la universidad pública, donde tienes una responsabilidad social con la comunidad, porque se supone que mucho de lo que estás recibiendo es a partir de dinero público, ¿no? O sea, como que la comunidad está pagando tus estudios y tú tienes una responsabilidad de retribuir con mayor, o sea, para mi lógica, con mayor sentido, debería de impulsar un poco el hecho de que, oye, pues está el marketing político, que es en tu área de marketing, que podría ser algo que te guste y podría ser una opción. Jamás, o sea, no estuvo en el radar en ningún momento. Y creo que parte de que por qué quería tener esta conversación es eso. O sea, creo que es un poco mi forma de aportar con alguien que sé que está dedicada al 100%, que es exitosa en esa área y que le apasiona el tema y poder tener esta conversación que muchas veces no se tiene.
Sí, claro. Y que no se quede en una moda, ¿no? O sea, que no terminando las precampañas y de ver los fosfo, ya digas, ay, qué hueva, ¿no? Sino también decir, bueno, aquí hay una oportunidad, porque la realidad es que hay una oportunidad. Necesitamos profesionistas en esto. Necesitamos gente que comunique bien, o sea, porque te aseguro que en los 106 municipios de Yucatán ha de haber gente que está haciendo muy bien las cosas y que no tiene idea cómo comunicarla. O que nada más sube una fotito de un bacheo y ya piensa que hizo el post del día, ¿no? Entonces, sí necesitamos profesionalizar el área y profesionalizar la política, ¿no? Y también dejar de creer que el político es corrupto, es el típico señor gordo de guayabera. O sea, no, también hay políticos jóvenes. O sea, y lo podemos ver, por ejemplo, en la UADY, que hacen sus elecciones y así, y empiezan los mini políticos. Está padre que hagan procesos democráticos y está padre que haya involucramiento. O sea, y eso creo que hace mucha falta. O sea, lo mismo lo veo en el ayuntamiento cuando trabajé ahí. Me encantó el tema del parque, o sea, de que tú puedas diseñar tu parque e involucrarte. Lo quieras ver o no, es un tema político. Claro. O sea, es un tema en el cual están involucrando a la sociedad o a los ciudadanos para poder hacer algo padre para sí mismos, ¿no? Sí. Entonces creo que hace mucha falta eso y mucha falta leer también. Sí, o sea, creo que involucrarte un poco, o sea, que dejemos de ver, y esta también es mi perspectiva, o sea, dejemos de ver la política como algo que está lleno de personas que están mintiendo, o sea, porque así de repente se ve, ¿no? Sí. Y pues no, o sea, sí hay, y obviamente esa idea viene de muchos años de tener cierto tipo de política, pero ¿cómo ha sido tu perspectiva, por ejemplo, en estos últimos 6 años? ¿Qué sientes que ha cambiado? ¿Cuál ha sido el principal cambio de cómo se está haciendo la política hace 6 años y hoy 2023? Pues creo que el tema de las redes sociales ha ayudado mucho a visualizar este tema político, ¿no? Y a entender que la política no da hueva. Y que también gente que sabe comunicar y que sabe exponerse lo hace muy bien, ¿no? Y ese involucramiento creo que es importante y entender que las redes sociales son recíprocas. O sea, no es como antes en la prensa que publicabas algo y a ver si quién lo leía. Ahorita te pueden mentar la madre en tus redes sociales todo el tiempo, ¿no? Y tener como esa capacidad como político de entender que tienes que contestar. O sea, tal vez no te va a gustar lo que te están diciendo, pero escúchalo y contéstalo, ¿no? Porque eso va a hacerte crecer como político y también va a hacerte crecer como ciudadano y decir, bueno, le menté la madre a este güey, pero me escuchó y me resolvió. Entonces, creo que eso es súper importante y eso es como, tenemos que aprovecharlo como jóvenes. O sea, yo trabajé igual en el Congreso del Estado y cuando nos tocaba sesión y así, de verdad no veías a un solo joven. O sea, veías a los secretarios, veías a señores perdidos ahí, pero nunca había un solo joven, ¿no? Solamente cuando se hizo el meme de las señoras que estaban rezando por el tema del matrimonio, se hizo viral. Sí. Y dices, o sea, qué padre y que no a la vez que tengas que usar algo chistoso y que también atenta contra el derecho de muchas personas para que volteen a ver al Congreso, ¿no? Entonces yo creo que hace falta eso, o sea, que haya políticos que se profesionalizan y comunicadores que quieran ser políticos. Sumarse, sí. ¿No? O sea, creo que también un tema, o sea, importante tiene que ver con el cómo entendemos. O sea, digo, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero previo a, ya que te hayas metido en esta área, ¿qué tanto conocías de la política, no? O sea, ¿qué tanto era como, qué es un diputado local, qué es lo que hace un diputado, o sea, qué es lo que hace un senador, qué es lo que hace un regidor, qué es lo que hace, o sea, qué tanto era ese conocimiento en general de todos? Y hasta que no te metes a trabajar, pues te das cuenta de incluso todo lo que puedes hacer, ¿no? Claro, es que hay muchísimas cosas que hacer. La verdad es que antes de trabajar en la política no tenía ni idea. O sea, sí sabía que era un regidor y un diputado, pero no tenía idea de todo el espectro que abarcaría, ¿no? Y la verdad es algo de todos los días. O sea, ahorita, por ejemplo, hace 2 semanas tuve una capacitación para ver qué hacen los diputados federales, cuántos hay, cómo se eligen, bla, bla, bla. Y fue algo nuevo para mí, con todo y que llevo 5 años
trabajando en esto, ¿no? Entonces creo que nunca dejas de aprender y eso es lo que me gusta. O sea, que estás aprendiendo todo el tiempo y reaprendiendo también. O sea, porque también si cambia una ley o hay como un nuevo tema, entonces tienes que volver a reaprender, ¿no? Y creo que eso pasa en todos los oficios. Y también muy importante leer. O sea, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, es leer. O sea, de verdad, a mí me ha cambiado la vida leer. O sea, y no solamente leer ñoño así de libros de huevas, sino también, no sé, por ejemplo, iba en un avión y estaba leyendo El ego es el enemigo. Ok. Y me bajé y quise ir al baño y una señora se me acercó y me dice, si te gustó ese libro, te va a gustar mucho Satán. Ok. Y yo así, güey, ni siquiera me dijo hola. Y yo así, gracias, ¿sabes? Así. Y nos pusimos a platicar como 5 minutos. El caso es que nos agregamos a Instagram, bla, bla, bla. Y esta chava es una coaching internacional súper conocida con millones de followers. Y que yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces me acerqué a ella por el hecho de tener un libro en la mano, Sí. ¿no? Entonces también eso te abre puertas. Sí, que es como vas también haciendo tus criterios y tus ideas, ¿no? Al final del día. Y pensando en eso, ¿cuál crees que es uno de los principales errores que cometen la mayoría de los candidatos o candidatas que hoy tenemos en el país? O sea, ¿cuál ves tú que son como que, mira, estos son los 3 principales errores que siempre veo, que siempre cometen y que pues es parte de... Ya. Yo lo platico mucho con mis clientes y creo que el primero es dejar de ser tú, Ok. ¿no? Creo que el político normal le tiene miedo a subir la foto en que viajó, ¿no? Ok. Y dejar de ser tú y aparentar que no eres te hace ver a alguien que no eres, ¿no? Entonces, si viajaste o no, pues está bien, o sea, tienes tu trabajo y tienes derecho a viajar y a disfrutar. Digo, no sé por qué nos hemos mal acostumbrado a pensar que el político no viaja, no come, no nada, no tiene coche, o sea, yo creo que esa es la primera, ¿no? Y la segunda es no escuchar. O sea, creer que tienes la verdad absoluta y que esto es lo que quiero y esto es lo que se hace, creo que es un gran error, ¿no? ¿Por qué? Porque debes de dejar que tu equipo te acompañe, te aconseje y también no solo el equipo, sino también los ciudadanos, ¿no? O sea, si ves que estás publicando algo y que todos se están quejando, oye, pues el que estás mal eres tú, o sea, no la gente, ¿no? Y creo que el 3... pues, no sé, creo que podría ser como aparentar, ¿no? Aparentar que eres alguien que no eres, que va un poco más con el primero igual, pero hay muchos políticos que se visten o quieren ser Samuelitos o quieren ser Colosios o quieren ser Amblitos y no es una fórmula, es una persona. Sí. Entonces... tú debes de ser tú, ¿no? Sí, que se empieza a ver extraño, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, eso le funcionó, entonces lo voy a replicar. Claro. Pero pues no, le funcionó porque es él o es ella, ¿no? Claro. O sea, porque viene de su esencia. Si es así en la vida real o no, pues ya no es otra cosa, pero por lo menos vendió esa idea. Si tú lo replicas, pues solo te vas a ver como la copia y claramente no eres así. Claro. ¿no? Se va a notar porque no vas a poder mantenerlo tanto tiempo. Claro, y es cuando ya te conviertes en un producto que va a ser fugaz. O sea, tal vez sí te funcionó y ganaste, pero ahí, a ver, ¿qué sigue? O sea, y es cuando te pierdes. Sí. No, y es que también tenemos ciertas perspectivas de los partidos. O sea, sí, en el momento en el que tú dices PRI, ¿no? La mayoría de la gente va a tener una idea ya muy clara, sea la que sea, pero cada uno va a tener una idea muy clara que va a ser muy difícil de mover. Por ejemplo, en ese caso, o sea, hablando de eso, con el tema del PRI como partido, ¿no? Y sumándole a esta parte de, ok, a toda la experiencia que ya tienes, toda la expertise que ya tienes, ¿qué harías? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Tienes ahorita el PRI como partido, no como candidatos, como partido. ¿Qué sería lo que moverías? O sea, ¿cómo harías que resurgiera? ¿O cuál serían como tus principales objetivos? ¿O en qué crees que se tendría que fijar un partido que está, vamos a decirlo así, tan golpeado por los años, los últimos años? Por eso no quiero hablar de candidatos. Es partido, imagen, ¿no? ¿Qué pensarías? Pues mira, creo que ahorita vi en medios que estaban como
haciendo una campaña de apapacho al priista. Y creo que está bien, o sea, está bien como lo mismo, o sea, reaprender, ¿no? Sentarse con tus militantes y poder decir qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren mejorar y juntos, pues, resurgir, ¿no? O sea, tal vez el hecho de no tener a alguien que los represente desde arriba, ejemplo, el presidente nacional, hace que la gente pues se vaya, ¿no? O sea, porque no cree en un proyecto a largo plazo, sino ve que esto es algo que va a acabar, va más para allá que para el otro lado, ¿no? Y también a la gente no le gusta estar con el que pierde, que eso también es una realidad. O sea, le gusta pegarse al que brilla, no al que se está pagando. Entonces, ahí tendría que ser como una súper, no sé, un súper trabajo de apapachamiento. Y creo que el que lo va a hacer ahorita lo va a hacer bien. O sea, creo que es un buen personaje y que creo que tiene esa capacidad de inteligencia para poder hacer que un partido resurja. Claro. ¿Crees que debería cambiar de imagen? Hablando de colores, pues nombre. Fíjate que justo en TikTok estaba viendo un buen de campañas vintage de Enrique Peña Nieto, Madrazo y así. Y dije, es que estos sabían. O sea, yo creo que no es tanto de imagen, es más de discurso. Okay. O sea, porque también no es apegarte a lo viejo, pero también es una marca que ya lleva bastante conocimiento, ¿no? Y creo que más bien es ese discurso. Ok, o sea, retomar el que... O sea, siento que también desde afuera se perdió un poco y solo siguieron con las mismas conversaciones que han tenido por los últimos 50 años. Claro. Y no surgieron personajes que dijeran como tú decías, o sea, su propio... O sea, ok, si estoy en este partido, estoy haciendo esto, pero ¿quién soy yo? Claro. ¿Cuál es mi papel en este partido? Y fíjate que sí los hay, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba las propuestas de Beatriz y se me hace una mujer súper inteligente y que sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo. También lo veía con Enrique de la Madrid. O sea, yo creo que sí hay gente importante e inteligente en el partido. Más bien, no las están dejando ser. Entonces también ese es el tema, ¿no? Cuando el partido te aplasta y va más allá de lo que tú puedas hacer como persona, sino lo que le sumes en sus intereses personales. Sí, porque recuerdo que, por ejemplo, en la campaña presidencial anterior, muchos comentarios eran, yo hubiera votado por, como, ¿no? Por mí en ese caso, sí, pero era del PRI. Es como, yo hubiera votado por él, pero era del PRI. Entonces, como que si no hubiera estado en el PRI, hubiera votado por él. Y era una conversación que estaba obviamente en redes sociales, pero también en los círculos cercanos, y era constante, ¿no? El hecho de que me convence su ideología, me convence lo que dice, me convence cómo lo dice, pero está en el PRI. Claro. Entonces eso creo que también afecta. Y o sea, tocando ese tema, ¿cómo es tu lectura en cuestión de cómo se hace política en Yucatán? Porque creo que también es un tema y que es un tema en todo el país, a un nivel en el que incluso, bueno, hoy el que es el gobernador, pues estaba como con intenciones o todo el mundo hablaba de se va a ir a, ¿no? Se va a ir a la presidencial o no, o sí o no. Y ahora mi duda es, o sea, ¿cómo ves también cómo sientes que se ve la política desde afuera hacia el Estado? Porque o sea, yo escuchaba conversaciones de sí, pero es que nadie lo conoce. En Yucatán lo conocen, pero afuera no, nadie lo conoce, ¿no? Y otros, no, pero sí, porque Yucatán y esto, ¿no? ¿Crees que si en ese momento lo hubiera hecho y si hoy estuviera en la planilla, tendría oportunidades o hubiera tenido oportunidades de ganar? ¿Sí, no? ¿O cómo sería tu lectura? Obviamente hablando, ¿no? En un espectro amplio. Sí, yo creo que sí. A mí siempre me ha gustado el proyecto del gobernador porque siempre ha sido como muy fresco en su manera de gobernar y en su manera de ser político, ¿no? Lamentablemente creo que las coyunturas no ayudan, ¿no? Claro. Y a pesar de que Yucatán la verdad es que ha crecido y vas a cualquier lado y todos te hablan bien de Mérida, te hablan bien de Yucatán, no ha crecido tanto en conocimiento político. No tenemos muchos liderazgos, ¿no? Que suenen en el centro o en el norte del país, ¿no? Si tú te vas a Guadalajara, pues ya sabes que hay un Enrique Alfaro, que hay un Pablo Lemos, que hay una Verónica. Si tú te vas a Monterrey, vas que hay un Colosio y un Samuel. Pero si tú te vas a Yucatán, solo hay Vila. Entonces creo que eso también en la coyuntura nacional no ayuda, porque no hay como un proyecto grande a largo plazo, ¿no? Y creo que eso también es algo que pues habrían que trabajar en esta transición que se nos va el gober y ver pues qué liderazgo va a tomar ese lugar, ¿no? Sí.
Y también cuál va a ser su propia carrera, ¿no? O sea, Claro. hacia dónde también lo va a dirigir, o no sé. O sea, porque forma parte de eso, de ese trabajo. O sea, hoy tú ves la política todavía muy centralizada. O sea, llámese, pues estamos hablando del centro del país, ¿no? O ¿cómo lo ves? ¿Crees que ya hay mucho más conocimiento externo? Yo creo que sí, y lo veo mucho en Jalisco. Ok. O sea, creo que han surgido personajes muy interesantes y viene parte de esta ola pues, naranja, ¿no? De este nuevo partido, de la juventud y así. Y personajes, no, a mí me encanta, por ejemplo, la comunicación de Alfaro y siempre lo he considerado como un político súper frontal y fuerte. Y creo que ese hecho de decir, no es mi tiempo, yo no voy para esto, pero que vengan los jóvenes. Y creo que eso es súper, no sé, para mí como medio joven, es súper padre ver cómo pues eres claro y dices, no es mi tiempo, son los jóvenes, pero aquí estoy. O sea, yo les doy mi experiencia, mi liderazgo, pero van, ¿no? Y creo que aquí, por ejemplo, yo no podría visualizar que haya tantos liderazgos así. O sea, creo que eso es lo que hace falta, como decir, ok, el gober es uno, pero ¿quién más? Sí. Sí, o sea que haya, como tú decías, ese proyecto. Y dentro de un proyecto involucra pues más personas, más gente, ¿no? No puede ser tú el centro del proyecto, nada, o no más bien el centro, sino no puede ser tú el único del proyecto. Claro. Porque pues al final pues va a ser, es más grande que tú. Claro. ¿no? Entonces creo que viene mucho desde ese lado también. Tiene mucho que ver con qué tanto, o sea, es que creo que hay dos perspectivas. Uno, lo que escuchamos y lo que sabemos y lo que no, pero también el aprender a salirnos de esa burbuja, de ese círculo. De repente yo escuchaba conversaciones donde decíamos, es que en la ciudad, o sea, en Mérida, pues ya tenemos como muy claro y hemos escuchado cientos de miles de veces los mismos nombres que ya estamos hartos. Pero si te vas al centro del estado, ¿no? Si te vas a otras partes, pues no ha sido así. Entonces, hay un trabajo que hacer. Sí. Por eso, de repente, nuestra perspectiva como habitantes de una ciudad como Mérida, dices, pues está fácil, o sea, ya, pues no hay más, ¿quién más? Sí, ¿no? claro. Pero cuando ves el panorama completo, sobre todo para gobernador, pues dices, ajá, sí, aquí, pero hay, ¿no? Otros municipios con un montón de personas que si ves cómo están en el mapa político, pues no todos están de este lado. Entonces ahí es donde se puede llegar a complicar. Sí, tiene esa transparencia y paciencia de escucharlos y de sentarte y de sudar y de caminar y de caminar y de caminar y de caminar. Yo creo que esa es la elección que va a ganar. O sea, porque la gente ya no quiere promesas, ya quiere ser escuchada. O sea, y fíjate que yo que voy a municipios así, ni siquiera quiero que le resuelvas. O sea, quiere que lo escuches, que te tomes esos 5 minutitos afuera de su casa y escuchar todo lo que te tenga que decir, ¿no? Porque a veces se nos olvida que somos gente, o sea, somos personas y no somos números, ¿no? Sí. Entonces creo que ese debería de ser el eje de la campaña 2024. Ok. Y, por ejemplo, hablando del tema de las críticas, ¿no? De manera global, y tú desde el punto de vista de pues, consultora, ¿los preparas para las críticas? Obviamente sé que muchos de los que llegan contigo ya están acostumbrados también, pero seguramente habrá unos que no tanto, no, o no a ese nivel. De repente, si se exponen ya a otro, conforme van creciendo en su carrera política, pues ya se exponen a cada vez más gente y cada vez más, y eso se multiplica. Claro. ¿Cómo es esa conversación? O sea, ¿cómo es? ¿Los preparas antes? ¿Cuando sucede? ¿Hay algo? O sea, ¿cómo pasa? Es horrible. O sea, es horrible porque por más que los prepares, por más que hables con ellos, por más que los incomodes, si se les cruzó un cable, ya fue, ¿no? Entonces es más como de las muecas, así, ¿no? Cállate, ya sabes. Y de tener esa confianza con tu cliente, ¿no? O sea, de echarle los ojos y decir, no, le estás cagando. Yo creo que por más que te puedas preparar, siempre surge algo. O sea, siempre. Y yo creo que ya es más como la práctica de qué tanto la has cagado y qué tanto te has reivindicado, ¿no? O sea, porque no puedes ser tan perfecto en lo que haces. Sí, ya no vivimos en la época en la que se veía al político como alineado y en la foto y el Photoshop y todo perfecto No. y su discurso bien aprendido y así.
ya la gente ya no cree en eso, ¿no? Se siente falso. Sí, claro, y es falso también, Sí, ¿no? claro. O sea, y justo por eso me gustó mucho el spot de Guacho, porque era, no sé si lo viste, que empezó como en las calles de Mérida y tiró todo y es como... Y está padre, porque es la verdad, o sea, dejemos de ser falsos, dejemos de ser quienes no somos. Yo creo que si se vendieran ellos mismos como son, tendrían mucho mayor oportunidad que la que están teniendo hoy los que no creen en sí mismos. Claro. Y que también, por ejemplo, o sea, hoy han surgido de repente ciertos candidatos que vienen de las redes sociales, ¿no? O, como tú decías, o sea, de que pues obviamente tenemos una imagen como Samuel o como Mariana, entonces dicen, bueno, pues si yo tengo empuje en redes sociales, voy a empezar en ese tema y luego salto a la parte política. Pero también, ¿qué le dirías a todas esas personas? O sea, esos que están como en esa parte de, tengo un público en redes, hago mis videos, hago esto y voy a saltar o quiero saltar o me invitaron incluso, porque pues pasa obviamente en ese peleo de, o sea, el peleo como partido por mantener un registro, pues ¿quién tiene público? Pues ¿quién? O sea, ¿qué les aconsejarías tanto a los partidos o los que están tomando esas decisiones de voy a ir por el que tiene seguidores, como el que tiene seguidores y que dice, voy a aceptar? O sea, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué les dirías? Creo que es poder capitalizar la figura pública que eres para bien, ¿no? Claro. O sea, pero ya depende de la persona que seas y de qué estás hecho, ¿no? Porque hay personas que lo ven como, pues, como una oportunidad y una ventaja tal vez electoral, pero no significa que sea un buen proyecto. Entonces yo creo que nada tiene que ver la fama con la trayectoria política y con lo profesional que seas con lo que haces, ¿no? Sí, sí, que al final, como tú decías, tiene que ser alguien que esté pues preparado, ¿no? Que tenga un proyecto más allá de, pues voy a ganar esta elección, voy a tener un puesto y ya. O sea, tiene que estar como con ese tema. Y ahora, igual me gustaría como platicar contigo desde esta perspectiva de como ciudadanos. O sea, ¿cómo un ciudadano crees que debería de involucrarse en la política? O sea, porque a veces pensamos, pues involucrarme en la política es militar en un partido, ¿no? Pero pues hay muchas otras maneras o pueden haber muchas otras maneras o ese es el mejor camino. O sea, ¿cómo como ciudadanos deberíamos involucrarnos en la política? Yo creo que el hecho de poder participar, o sea, poder participar en los mecanismos que tengas a la mano, eso te acerca muchísimo, ¿no? Como este tema que hablábamos del parque o como el tema de poder tú, oye, si algo... Me pasa mucho con mis amigos, ¿no? Se quejan de que hay un bache o algo así. ¿Ya lo reportaste? No. Y es como, pues, ¿cómo se va a arreglar, güey? O sea, no esperes que nada más porque te moleste a ti le va a molestar a todos o lo van a arreglar. Entonces yo creo que el hecho de involucrarte y de estar ahí como, pues, como ciudadano, o sea, decir, no me quita nada hablar y reportar el bache o aunque sea quemarlo en redes sociales, pero decirlo. O sea, no puedes quedarte nada más con el enojo o con la molestia si no estás haciendo algo al respecto, ¿no? Y lo mismo creo que también pasa mucho aquí en Mérida, que vemos un vecino raro y lo reportamos, ¿no? Y eso está padre porque significa que te importa la colonia en la que vives, te importa tu vecino, te importa tu familia. Entonces creo que involucrarte es el primer paso. Claro. Ahorita que decías esto de tus amigos, pensaba en qué tan difícil es dedicarte a esto, ¿no? Porque quiero pensar que cada reunión, cada conversación, cada cosa debe llevar siempre a o por quién vas a votar, o cómo lo ves, o bueno, pues seguramente pues tus amigos cercanos saben con quién trabajas, o sea, con cuáles son los grupos, cuáles son tus clientes, ¿no? Y seguramente pues te preguntarán sobre tus clientes. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es esa parte también? Porque pues, o sea, tú decías 24/7, pero también involucra incluso en los espacios en los que ya no estás trabajando, ya no estás tan al pendiente o que no estás en tu celular o así, pues seguramente se vuelve parte de tu identidad hasta para las otras personas, ¿no? Claro. A veces es padre y a veces es horrible, ¿no? Porque hay veces que no quieres opinar y quieres relajarte y viene el speech político, ¿no? Pero creo que está padre porque se logra la discusión y el debate, ¿no? Y tengo amigos, afortunadamente, que les gusta la política también y que algunos trabajan también en lo mismo que yo. Entonces está padre porque nos retroalimentamos, ¿no? Y decimos, oye, subió esta estupidez, o sea, y oye, espérate, pero tiene un back, o sea, déjate explico. Pues te recomiendo que hagas un video para que la gente lo entienda mejor. Oye, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no?
O me pasa con otro amigo que es como ahorita que está las elecciones, bueno, estuvieron las elecciones de Argentina y Milei y así, tuvimos como varias discusiones al respecto. Y yo decía, es que para hacerlo enojar, yo si fuera argentino votaría por Milei porque sus hijos son 4 perros y los míos también, ya sabes. Okay. Entonces es como, está padre porque logras como poder platicar de cosas que no podrías platicar normalmente, ¿no? Sí, o sea que al final pues está padre, ¿no? Que te puedas rodear con personas que pues tienen una perspectiva muy clara o que también se dedican a cosas similares y en las cuales puedas apoyarte y puedas conversar de la manera en la que no podrías con alguien más, ¿no? O no con un sesgo que de entrada ya es como que, pues no, porque es tal partido, o porque es tal persona, porque es... y que tiene como esa apertura. ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿hacia dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, obviamente viene un 2024 intenso, ¿no? En muchos sentidos para ti, pero ¿cuál es qué te gustaría? ¿Hacia dónde ves la empresa incluso? O sea, ¿qué te gustaría que pase? Pues mira, ahorita lo que he estado haciendo es prepararme en una maestría en gestión de gobierno Latinoamérica, porque la idea es como ya llevar los servicios tanto a España como a otros. Hemos trabajado en otros países también. Pero yo quedo en el 2024. Primero, ganar los 3 compromisos que tengo. Esa es mi primera meta. Segundo, es poder crecer mi negocio. O sea, ya mandar a la gente con la que trabajo a otros países para que puedan también trabajar de la forma en que trabajamos en Sombrero. Y 3, pues me han estado invitando a dar clases y la verdad es que no había querido. Pero creo que ya me voy a animar el próximo año. Más que nada por el tema de, a mí me cuesta mucho trabajo poder contratar gente, ¿no? Y creo que, bueno, lo vimos con Invaders cuando me conociste y así. Crear un semillero de talento profesional. Sí. Creo que le hace mucha falta a Yucatán en el tema político. Y creo que sería una de mis metas a largo plazo el próximo año. Sí, que justo lo platicábamos antes, ¿no? De ese tema de enseñar se vuelve clave porque pues empiezas a tener otras perspectivas y también a poder ir formando personas, ¿no? Identificar también quiénes son o comparten ideales contigo y a quienes están dispuestos a escuchar, a aprender y a aportar. Y de ahí es donde se vuelve pues ya algo más interesante. Sí, y no solo contratar, sino crear como este círculo, ¿no? De gente profesional y que crezcamos todos. O sea, la realidad es que entre más profesionales haga, pues más padre se va a hacer el trabajo en Yucatán, ¿no? Pues quiero agradecerte mucho por venir y por platicar, por compartir un poco de tu experiencia y también tu perspectiva. Yo sé que es algo de repente un poco complejo, ¿no? Por el tema de pues exponer ciertas cosas o por, como tú decías, de hablar y así. Pero pues quiero agradecerte mucho por todo esto. Creo que es un episodio que estaba esperando bastante porque aporta muchísimo. Y coincido totalmente contigo, el que necesitamos a más gente involucrada en esta área. Y más profesionales, porque al final del día son los que están guiando también a las personas que están del otro lado. Las personas que están en la boleta están siendo guiadas por pues, personas que están profesionalizándose cada vez más en comunicación, en estrategia, en formas, en fondo. Y saber quién sabe, el día de mañana vas a votar más por el equipo que está detrás que por la persona, igual. Claro, que tendría mucho sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y no, al contrario, gracias a ti. Me encanta volver a verte y lo que necesiten y cualquier duda política o de grilla, pues aquí estoy. Y pues muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Los enlaces a todas las redes sociales van a estar en la descripción. Y pues nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.